Si tú tienes alguna historia y quieres que salga en el canal, mándala al correo que está en la descripción o en los comentarios. Y dime en cuál de los dos canales quieres que salga. Mirando desde el bosque, pude ver el Camaro de mi ex esposa estacionado afuera de lo que solía ser nuestra casa. También pude ver la camioneta de mi ex vecino Trey. Las firmas de nuestro divorcio ni siquiera estaban secas, pero a estas alturas, mejor él que yo. Podía soportar que ella se quedara con la casa y que yo ni siquiera tuviera la oportunidad de luchar por lo que era mío. Cometí errores de los que no me enorgullezco. Errores que me llevaron a conducir hasta lo que solía ser nuestra casa después de unas copas de más. Ella podría quedarse con hasta el último acre de tierra si quisiera. Pero maldita sea, le robó el bastón a mi abuelo. Él me crió después de la muerte de mis padres, siempre cuidándome, siempre con ese bastón en la mano. Cuando me echó, su bastón se quedó atrás, mezclado con todo lo que ella había decidido que ahora era suyo. Entre los abogados, las amenazas y todo lo demás, estaba atrapado entre esas paredes. Así que esta noche había decidido entrar a robar y recuperarlo. Conocía los sistemas de seguridad existentes, o mejor dicho, los sistemas que nunca instalamos. Ella se había jactado de lo cobarde que sería si no intentaba nada o me arruinaría la vida aún más, pero esa gallina estaba firmemente en su cara. Mi propio coche destartalado estaba aparcado a 1 milla atrás, escondido en un camino lateral. Tomé un sendero en el bosque para evitar caminar al descubierto. No llevaba el teléfono. Traje oscuro que me tapaba la cara, improvisado con cosas de diferentes tiendas de segunda mano, con guantes incluidos, pagado en efectivo. Un amigo aceptó apoyar la coartada. Entraría, rompería algo de chatarra, tomaría algunas joyas y haría que pareciera que el bastón era solo un blanco casual. Ver la camioneta de Trey junto a la de esa mujer solo me hizo dudar un momento. Eso significaba que estarían distraídos. Podría soportar que se recupere con el chico más cercano que encuentre durante unos minutos. Salí del bosque arrastrando los pies hacia la casa, caminando como si perteneciera a ese lugar, mirando a mi alrededor por si acaso había instalado cámaras. No teníamos mascotas de las que preocuparnos, al menos me había quedado con el gato. Pronto llegué a la puerta principal, revisando el interior de la roca falsa cercana y la encontré vacía. En fin. Entonces me di cuenta de que la puerta no estaba del todo cerrada. Le estaba yendo muy mal el rebote, ¿verdad? Podía oír a mi abuelo aconsejándome que siempre cerrara la puerta con llave. Vivía en el campo, no muy lejos de aquí. Tanto en el campo como en la ciudad, cierra bien la puerta, decía. Los bosques de estas colinas albergan todo tipo de cosas que no quieres que entren en casa. ¿Cómo que, abuelo? Pregunté. Cosas más antiguas que yo, dijo. ¿Recuerdas cuando recorrimos ese sendero y te enseñé el árbol torcido? Un árbol que había sido cultivado así a propósito, una especie de marcador de remolque cuando los nativos americanos vivían por aquí. Quienes los cultivaron ya no están, pero las cosas que los siguieron se quedaron y todavía usan esas guías. Que la mayoría de la gente hoy en día no crea en ellos no significa que hayan dejado de existir. Hizo un gesto con su bastón. Por eso siempre tengo esto. Un regalo de un amigo con el que solía fumar. Ninguno de esos espíritus oscuros me atacará mientras lo tenga. Lo tuvo a mano todos los días de su vida, hasta la mañana en que no despertó. Ahora, sinceramente, sentía que esos espíritus oscuros de los que hablaba también me rondaban. Si recuperar esa parte de él me ayudaba, tenía que intentarlo. Aparté esos pensamientos a un lado, abriendo la puerta con un empujón y luego moviéndola lo justo para entrar antes de que el chirrido de las bisagras me delatara, empujándola de vuelta a donde había estado antes. La casa era de 2 pisos, bastante grande, pero no exactamente una mansión. Amplios armarios conectaban habitaciones y pasillos, así que podría escabullirme y esconderme mientras intentaba averiguar dónde la había dejado. Pero antes de que pudiera empezar mi búsqueda, algo más adelante me sobresaltó. La cocina estaba más allá del vestíbulo, la puerta corrediza que daba al exterior estaba destrozada y había cristales rotos en el suelo. Alguien había llegado a este lugar primero. Tragué saliva, deseando haber traído un cuchillo en lugar de pensar que quedaría mejor si no llevaba un arma mortal si me atrapaban. Ver ese campo de cristales rotos, sentir el viento frío que entraba, me despejó de golpe. Lo único que me impedía escapar era pensar en ese bastón, posiblemente en las garras de algún adicto a la metanfetamina que interrumpía su cocina en lo profundo del bosque para entrar en la casa.
Al diablo con hacer que pareciera una coincidencia. Agarra el bastón y sal. ¿Cómo demonios no oyeron esto mi ex y Trey? La acústica en la casa era horrible, pero debían de estar muy absortos el uno en el otro. Me concentré en rebuscar en los armarios de la planta baja con el mayor sigilo posible, atento a cualquier paso que pudiera revelar a alguno de los residentes actuales o a ese misterioso vagabundo que se acercaba. No encontré nada, no oí nada. Quizás se habían quedado dormidos y la otra persona ya se había ido, llevándose los cubiertos o algo para vender en una casa de empeños. Maldije en voz baja. No estaba en la planta baja. Tendría que arriesgarme a subir y molestar a los dos tortolitos. Hice todo lo posible por convencerme de que eran los únicos que encontraría allí arriba. Me dirigí a la escalera que subía a los dormitorios, y noté un hedor que me revolvía el estómago. Ese inconfundible olor metálico se intensificaba a medida que subía de puntillas, tensando mi cuerpo con cada leve crujido de la madera. Al principio, la esperanza me impulsó a seguir subiendo, pero luego no pude apartar la vista al llegar a lo alto de las escaleras. Un reguero de sangre recorría el pasillo, de un dormitorio a otro. Los muebles de las paredes estaban destrozados, los cuadros estaban tirados al suelo, con huellas rojas de manos por todas partes, como si un niño hubiera decidido que este pasillo era el lugar perfecto para practicar la pintura con los dedos. El dormitorio de la derecha parecía vacío, pero el dormitorio principal, a la izquierda, Dios, el maestro a la izquierda. Cadáveres en la cama. Ropa arrancada de sus marcos. Todo arrancado de sus marcos. Apenas podía reconocer a la mujer junto a la que me había acostado cada noche. Resurgió el recuerdo de un tío que había venido a cazar a la propiedad. Había destripado a su ciervo mientras aún estaba allí y me dijo que lo observara. En aquel entonces me interesaba la caza. Eso cambió después de verlo trabajar, e incluso desde esa distancia me costó contener el estómago. Me quedé paralizado como una rana ante una serpiente. Entonces logré apartar la vista de los cuerpos y vi lo que se cernía cerca, mirándome en un espejo. No pude distinguir nada de ello. Si es que era humano. Esta cosa se erguía sobre dos pies y parecía llevar zapatos de cuero con ropa andrajosa, toda cubierta de sangre. Tiras pálidas como mechones de pelo le caían por los hombros hasta la cintura mientras se encorvaba, mirándose en el espejo como si estuviera modelando para sí mismo. Ajustó su postura, poniendo una de sus sucias manos en el espejo para estabilizarse mientras se echaba hacia atrás algunas de las tiras que colgaban de su cuero cabelludo por encima del hombro. No emitió ningún sonido aparte de la leve impresión de sus pasos al moverse. Se giró hacia la cama, agarró algo y se lo envolvió alrededor del cuello como una bufanda, algo del mismo color que esas tiras. Me atraganté cuando vi el rostro que me miraba, arrancado del cráneo en el que debía estar, apenas reconocible si no fuera por el lunar justo debajo de la cuenca del ojo izquierdo. La bestia dejó de moverse. El aire de la casa se apagó. Casi se me paró el corazón cuando inclinó la cabeza para mirarse en el espejo. Un par de ojos enormes e inyectados en sangre se clavaron en los míos. Un gruñido profundo y gutural escapó de la boca de la criatura antes de que se apartara del espejo, rompiéndolo al darse la vuelta y embestir. Tiras de carne humana que llevaba adheridas al cuero cabelludo fluyeron mientras se abalanzaba sobre mí. Corrí por el pasillo, alejándome de ella, llegando a la otra habitación, cerrando la puerta de golpe y echando llave. La criatura chocó contra la puerta unos segundos después, soltando otra tos seca y un grito al estrellarse contra la madera. Toda la puerta tembló por la fuerza. Me aparté, giré hacia el armario y lo abrí deslizándolo mientras intentaba no resbalar en el charco de sangre que se extendía por debajo de la ventana, con un celular roto tirado en el líquido. No estoy seguro de quién había sido, pero ella o Trey habían intentado salir y claramente no habían pensado con claridad al intentar abrir la cerradura de la ventana. Incluso si la hubieran abierto, la caída era muy pronunciada, y fuera lo que fuese esta cosa, de ninguna manera tendría reparos en saltar tras ellos. Incluso ahora seguía intentando abrir la puerta, mientras yo luchaba por mantener la compostura al oír que la madera empezaba a crujir. Me lancé al armario y lo cerré, moviéndome tras las paredes de cajas en busca de la puerta del otro lado. Esta cosa tenía fuerza, pero conocía la casa. No se había dado cuenta de que estaba en la planta baja mientras se probaba a mi ex esposa como si fuera una bufanda, ¿verdad? ¿O simplemente estaba demasiado absorto en lo que hacía? Me escondí detrás de las cajas cuando la puerta se hizo añicos.
La criatura irrumpió en la habitación, se desprendió de las paredes y salió disparada, derribando muebles y volteando la cama mientras me buscaba. Incluso mientras destrozaba la habitación, destruyéndolo todo, su propio paso era ligero y delicado. Soltó otro rugido áspero antes de dirigirse al armario. Me arrastré hasta la habitación contigua y cerré la puerta tras de mí mientras oía cómo arrancaba la otra puerta de su riel y la tiraba a un lado. Su frustración crecía al encontrarse con nada más que una pared de cajas. Segundos preciosos. La puerta del pasillo estaba abierta. Salí corriendo para bajar al dormitorio principal. Si intentaba subir las escaleras, oiría los crujidos y me alcanzaría en segundos. Esta cosa no se movía con las limitaciones de una persona normal. No sé qué estaría tomando, pero había oído suficientes historias sobre la combinación perfecta de sustancias ilegales que convertían a la gente en zombies sobrehumanos como para saber que no tendría ninguna posibilidad si me alcanzaba, sobre todo con mi coche a 1 kilómetro de distancia. Ciertamente no quería ni pensar en la idea de que fuera uno de los espíritus oscuros de los que mi abuelo había hablado todos esos años atrás. Luché por contener las náuseas al entrar en la habitación, dirigiéndome a las ventanas. A diferencia del dormitorio al fondo del pasillo, una de estas estaba cerca de un desagüe que podía usar para bajar sin arriesgarme a romperme una pierna, y era la que tenía la cerradura rota la que no hacía ruido al abrirla. La subí con cuidado, mirando por encima del hombro a cada segundo, mientras oía cómo las cajas del armario se desparramaban y se hacían pedazos, con sus gritos guturales cada vez más fuertes y bestiales mientras me buscaba. Entonces miré a un lado. Escondido junto a la mesita de noche ensangrentada, escondido como el bate que siempre recomendaba tener junto a la cama por si acaso entraban en la casa. La cabeza tenía forma de oso, conectada al mango de madera. Recordé cómo sonaba, una cosa vieja y endeble que mi abuelo había apreciado como una auténtica tercera pata. Su pequeño amuleto protector contra todo lo que la vida le deparaba. A pesar de todo, al menos encontré su bastón. Al menos no lo había tirado. Olvidado en un rincón, pero el abuelo estuvo ahí cuando lo necesité. Lo agarré de golpe, sintiendo ese desgastado oso de metal en mis manos. Lo apreté, oyendo cómo salía del armario a la habitación contigua y también comenzaba a destrozar su contenido. Entonces cesó todo el ruido cuando la puerta principal se abrió con un chirrido, y la bisagra chirrió con más fuerza de la que cualquier sistema de alarma antirrobo podría haber esperado. La abrió alguien que no había tenido que practicar más de una vez para colarse en la casa a altas horas de la noche. «Soy la policía», dijo una voz. De repente, mi mayor miedo de la noche se convirtió en mi mayor salvación. Aceptaría ir a la cárcel si eso significaba librarme de esta pesadilla. «¿Hay alguien aquí?». Recibimos una llamada de emergencia, pero la cortaron antes de que pudieran dar suficientes detalles. Un grito estridente surgió del dormitorio central cuando la criatura salió de un salto, se impulsó contra una pared y aterrizó en el pasillo a 4 patas. Estaba más cerca ahora, y al centrarse en el desafortunado policía de abajo, pude ver mejor. Había acertado con las tiras pegadas a su calva, pero ahora podía ver los rostros y rasgos en su ropa rasgada, cosida con rudimentarias puntadas. Sin embargo, la piel remendada combinaba, fundiéndose como si los pantalones y la camiseta deshilachados fueran, imposiblemente, de la misma persona. Y durante todo aquello, el rostro vacío de mi ex esposa me observaba desde su lugar en el lomo de la criatura, con el resto de su cuerpo rodeando su cuello. Incluso mientras intentaba contener el estómago, se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué demonios? El policía perdió la compostura al ver la pesadilla que había asesinado a los 2 residentes de la casa, la cual se lanzó escaleras abajo hacia él. Volví a concentrarme en la ventana abierta al oír disparos que resonaban en la oscuridad de la noche, luego los gritos de la gente mezclándose con los ásperos gritos de su agresor. Un fuerte golpe al caer al suelo, y luego sus gritos se apagaron bruscamente. Más disparos cuando su presunto compañero abrió fuego contra la monstruosidad que se cernía sobre el vestíbulo. Probé con el desagüe. Se desplomó en mis manos, una sección se desprendió de la casa y cayó al suelo con estrépito. El ruido quedó ahogado por los disparos constantes, mientras el otro policía descargaba todo lo que tenía contra la pesadilla. El suelo parecía muy lejano, descendiendo desde la casa y adentrándose en el bosque. El otro oficial parecía aguantar más que el primero, seguía gritando e intentando ahuyentar a la criatura. Salí corriendo de la habitación y bajé corriendo las escaleras mientras el horror seguía distraído.
El policía muerto yacía en el vestíbulo, con la garganta abierta y las manos agarrándola en un inútil intento de contener la hemorragia. Sin embargo, no necesitaba pasar por encima de él. Podía salir por la puerta rota de la cocina, escabullirme en el bosque y perder a esa criatura. Mi abuelo me había enseñado los senderos de la zona. Los conocía tan bien como los caminos por los que solía conducir. Esta criatura no era un sabueso que pudiera rastrearme. Pero aún era más rápido que yo. Para cuando llegué al último escalón, se alzaba imponente sobre el segundo policía muerto, con sus grandes ojos brillando en medio de la oscura noche justo al otro lado de la casa. El tiempo se detuvo por un instante, y ambas estatuas nos miramos a los ojos por segunda vez. Entonces dejó escapar un rugido y cargó contra mí, con sus largos brazos prácticamente lanzándose hacia la casa. Regresé corriendo a la sala de estar que conectaba con el recibidor mientras el animal entraba de nuevo en la casa, impidiéndose con una mano chocar contra la pared y rebotando para encararme. Era lo más cerca que habíamos estado hasta entonces, tan cerca que el hedor a sangre fétida que lo cubría borró cualquier otro olor que pudiera percibir. Los rostros me miraban desde sus harapos, con esa bufanda tan familiar aún apretada alrededor. Tenía la mandíbula abierta, toda la cara teñida de rojo. ¿También estaba desollado? ¿O simplemente estaba tan cubierto de sangre, tan destrozado y devastado por su propio comportamiento caótico y frenético que no podía distinguirlo? Pude ver al menos una herida de bala en su hombro, pero apenas pareció notar que le habían disparado. Estaba a varios centímetros por encima de mí, con una figura demacrada y delgada, como la de alguien encontrado en los callejones de una ciudad peligrosa. Sus manos grandes, con dedos largos, terminaban en uñas rotas y cubiertas de mugre. Un cinturón le rodeaba la cintura, con numerosos cuchillos y herramientas de piedra escondidos debajo, todos manchados de rojo. Soltó un jadeo rápido como un perro al acercarse, enroscándose para atacar. Mientras se lanzaba hacia mí, la mano que sostenía el bastón de mi abuelo se movió por sí sola y apuntó hacia adelante. La madera se hizo añicos al ser empujada hacia atrás por la fuerza, con la mano aún agarrando con fuerza la empuñadura del bastón, sintiendo al oso en mi mano mientras la criatura rugía de nuevo, intentando retirarse. Retiré la mano de golpe y nos alejamos a trompicones. El mango de madera del bastón estaba por todas partes, gran parte incrustado en el hombro del horror desde donde lo había apuñalado, rodeando una herida mucho más profunda que complementaba el disparo. Y ahora, en cambio, el oso se conectaba con una hoja larga y delgada, con poco filo pero una punta afilada que relucía de sangre. No es de extrañar que el abuelo siempre se sintiera seguro con su bastón cerca. Soltó otro grito estridente al intentarme de nuevo, pero lo obligué a retroceder con un golpe de mi bastón. No tenía ni idea de lo que hacía, pero las heridas que había recibido debían de estarle afectando, a juzgar por cómo se inclinaba hacia el brazo del hombro que había apuñalado. Me rodeó rápidamente y me esforcé por seguirle el paso, girándome para encararlo una y otra vez mientras me rodeaba. Me acorraló. Cargó contra mí, pero esta vez lo igualé, con el bastón de mi abuelo por delante. Su tos gutural dio paso a un grito desgarrador mientras se empalaba en la espada. Chocó contra mí, arrojándonos al suelo en una maraña de extremidades, manchando mi ropa negra con la sangre que la cubría. Me arañó, con las uñas rotas desgarrando mi ropa, mientras intentaba liberar uno de sus cuchillos de piedra con la otra mano, pero logré apartarlo y hacerlo rodar hacia un lado. Me levanté, retrocediendo mientras seguía intentando arrastrarse de lado hacia mí, pero con el bastón espada firmemente clavado en su pecho, fue inútil. Cuando sus garras disminuyeron su velocidad, me acerqué a él, lo obligué a ponerse boca arriba y saqué el bastón espada de mi abuelo. Sentí el oso en mis manos al golpearlo contra uno de sus ojos. Finalmente se quedó quieto. Mi ex esposa se había movido de su sitio, pegada a su espalda, y ahora estaba tendida en la alfombra ensangrentada, mirándome. Agarré una manta de un sofá cercano y se la tiré encima. Salí de casa aturdido, esquivando el coche patrulla vacío con las luces encendidas, rodeando los vehículos abandonados de mi ex esposa y Trey, y adentrándome en el bosque. Encontré el primer arroyo que encontré y me desvestí, limpiándome toda la sangre en el gélido aire nocturno. Fue una caminata deprimente hasta el coche en ese estado, pero después de todo lo sucedido, casi aceptaba la posibilidad de morir de hipotermia. De vuelta al volante, me quedé allí sentada unos minutos, dejándome llevar por las lágrimas. Perdí la cuenta del tiempo, pero al final logré recomponerme lo suficiente como para ponerme algo de ropa de repuesto que guardaba en la parte de atrás para emergencias.
Con manos temblorosas, encendí el motor y me llevé a casa. Quemé la ropa que llevaba puesta esa noche. Mi amigo cumplió con su coartada cuando la policía lo interrogó sobre lo sucedido. Dada la monstruosidad que se extendía en la sala de la casa con la piel de varias personas desaparecidas, no creyeron necesario interrogarme tan a fondo sobre los hechos. De alguna manera, mantuve la compostura durante el interrogatorio. Y ahora, siempre que voy a algún sitio, me aseguro de llevar ese bastón conmigo, una vara nueva creada para ocultar lo que realmente es. Me he propuesto no indagar más en quién o qué me encontré, y nunca he tenido que volver a pasar por algo así. Pero si lo hago, sentiré ese oso en mi mano y sabré que estaré a salvo, tal como lo estuvo mi abuelo todos los días que pasó en esos mismos bosques.